¿Qué tal? Estamos el día de hoy aquí con el doctor Gabriel León de los Santos. Nos va a contar sobre el apasionante mundo de la energía, particularmente sobre la cogeneración y la economía de la energía. Entonces, si les interesa esto, quédense acá. Entonces, doctor, buenas tardes. Me gustaría que nos cuenten cómo definiría la cogeneración desde una perspectiva técnica, económica y ambiental. Buenas tardes. Otra vez gracias, Daniel, por la invitación, por la entrevista. Entonces, la cogeneración. Mira, la cogeneración, su definición es así, tal cual. Es la obtención de dos o más formas de energía a partir de una fuente de energía primaria. Por ejemplo, a partir de gas natural, que tú obtengas electricidad, vapor o frío. Recientemente hay una definición de escritorio, que es la que está vigente en México, que dice que la cogeneración es esto mismo que te digo, pero le agregaron que también puede ser la producción de un combustible, un biocombustible. Si tú produces un biocombustible y después ese biocombustible lo usas para producir electricidad, ya es cogeneración. Porque ya te están considerando la producción del biocombustible como una forma de energía y la electricidad como otra forma de energía. Eso está así en la regulación y así lo puedes acreditar que es cogeneración. ¿Sí? No se apega directamente a la otra definición, pero sin problema la podemos hacer valer. ¿Y la cogeneración sigue siendo relevante el día de hoy, particularmente en el escenario de transición energética? Sí, porque la transición energética está basada básicamente en eficiencia energética y energías renovables y uso eficiente de la energía, uso racional de la energía. Esos serían como sus tres pilares. ¿Vale? Uso racional de la energía. O sea, yo puedo tener energía, aunque sea barata, pero eso no quiere decir que tenga que mal usarla, desperdiciarla. ¿Vale? Yo puedo tener las luces prendidas y digo, pues tengo todas las luces prendidas. ¿Por qué? Pues porque me es muy barata. Me cuesta muy poquito. No, eso no. Usa nada más la que necesites, aunque te cueste muy barato. ¿Sabes? Si te costara muy caro, pues con más razón vas a usar la que necesitarías. Entonces es un ejemplo de uso racional, ¿no? Otro ejemplo de uso racional es, por ejemplo, cuando te vas a bañar. Me voy a bañar, pongo la temperatura del agua de confort, y me baño, pero me puedo bañar en 5 minutos o 10 minutos, que sería más o menos lo razonable. Pero si yo ya me baño en 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, pues estoy desperdiciando agua y energía. Entonces eso tiene que ver con el uso racional, ¿no? Entonces con esos dos ejemplos creo que se entiende muy bien, ¿no? Otro ejemplo podría ser el auto, ¿no? Si voy a usar el auto para ir a una calle, 2 calles, pues me voy caminando. ¿Sí? Ese es un ejemplo ya de hace muchos años, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la transición, es muy importante, tiene que ver con la educación, ¿vale? Por eso es que también la parte de la educación, no solo de los ingenieros, sino de todos los miembros de una familia, tiene que ver. El otro elemento, las energías renovables. Generar electricidad con viento, con sol, con geotermia, con energía del mar, ¿no? Porque esa energía que se genera desplaza energía fósil, ¿sí? Esa energía que ya no va a necesitar que quememos petróleo, que quememos carbón, que quememos gas. Entonces, es el otro pilar de la transición, o sea, el uso de las energías renovables, la penetración de las energías renovables, ¿sí? Aunque ahí tenemos un problema, que no todas esas energías renovables son competitivas, son atractivas. Ya habíamos mencionado que el principal criterio de decisión para una empresa, inclusive para las familias, es el menor costo, el ahorro económico, el maximizar las utilidades. Entonces, si yo tengo energía eléctrica que me es más cara y tengo energía eléctrica que me es más barata, pues yo voy a usar la que es más barata. Aquí el problema que tenemos es que la energía fósil sigue siendo, en la mayoría de los casos, más barata que la energía renovable, aunque hay proyectos particulares de energía renovable que sí pueden producir energía más barata
la energía fósil. ¿Sí? Pero el problema es que no son todos. Tan es así que tenemos los incentivos a estas energías renovables. Todo lo que tiene que ver con las energías limpias es un incentivo para ayudarlas a mejorar sus costos y puedan competir con la energía fósil. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Sí? Porque por ahí muchos nos dicen que las energías renovables son más baratas. O sea, es una falacia, no todas. Hay algunos proyectos de energía renovable que sí son competitivos y que sí pueden ser más baratos que la energía fósil. Desafortunadamente, la mayoría no. Tal vez así que tenemos, por ejemplo, en las islas, certificados de energías limpias. Tenemos el net metering y el net billing, que son mecanismos de la regulación que ayudan a las plantas de generación distribuida para que sean competitivas. Entonces nadie puede ocultar eso ni nadie lo puede negar. ¿Sí? Tan es así que está reconocido en el marco legal. ¿Dónde entra la cogeneración? Pues en el otro pilar, que es la eficiencia energética. La eficiencia energética es el ahorro de energía. ¿Sí? Si yo tengo una caldera que está generando vapor con 76% de eficiencia, pues yo puedo sustituirla por una caldera que genere ese vapor con 80% de eficiencia. Y ya tengo una mejora porcentual en el consumo de combustible que se va a reducir en emisiones menores a la atmósfera y en costos menores de operación para esa empresa que usa una caldera de 80% de eficiencia que la que usa 76% de eficiencia, además de otras mejoras, ¿no? Entonces, eso es eficiencia energética. ¿Qué otra cosa es eficiencia energética? Así muy básico. Pues que tú recuperes calor. Por ejemplo, si tienes una chimenea que tiene gases que están a 200, 250 grados de temperatura y así los estás emitiendo ya en la atmósfera, pues tú de ahí puedes recuperar fácilmente 80, 50 grados de temperatura, o sea, enfriar esos gases y esa temperatura transferírsela al agua, al aceite, a un fluido de trabajo y que lo puedas reusar. Es eficiencia energética. Otro básico de la eficiencia energética es, por ejemplo, las tuberías, que tú tengas, si tienes tuberías de vapor, de agua caliente, y que no están aisladas o que sus aislamientos ya están dañados, y que por ahí estás teniendo pérdidas por convección, ¿sí? O sea que se te enfría el vapor, se te enfría el agua, pues son pérdidas. La eficiencia energética es ir y arreglar esos aislamientos para que queden otra vez bien aislados y se reduzcan las pérdidas. Eso es lo básico. Pero si nosotros juntamos esas medidas de eficiencia energética, que llamaríamos las básicas, podríamos hacer que un sistema energético pudiese tener un ahorro energético, una mejora, un potencial de mejora en el consumo de energía que podría ir de un 4 a un 6%, 8% en el mejor de los casos, si juntas varias medidas de eficiencia energética. Pero si tú usas la cogeneración, porque la cogeneración forma parte de la eficiencia energética, tú estarías entrando como por la puerta grande a la eficiencia energética, porque un sistema de cogeneración te puede ofrecer en el menor de los casos un ahorro de un 10% del consumo de energía que ya sea un proceso, una industria. Y ese, dependiendo del tipo de industria, del tipo de proceso, pues puede llegar al 20, 25, 30, 35% de ahorro. Si la cogeneración la complementas con estas medidas básicas de eficiencia energética que te digo, pues entonces le puedes sumar. Si la cogeneración te daba 20, le puedes sumar 8% por medidas de eficiencia y puedes tener un potencial de ahorro de energía por cogeneración y las medidas básicas de eficiencia energética de 28%. ¿Sí? Entonces es importante entonces la cogeneración y las medidas básicas de eficiencia energética. Pero la cogeneración sin duda es la que ofrece los mayores potenciales, los mayores ahorros energéticos. Y esos ahorros energéticos, pues ya lo mencionamos, ¿no? Que es el ahorro del combustible, que tiene que ver con el país, que tiene que ver con las emisiones que ya no se emiten, con medidas de mitigación. Si ya no emito CO2, ya no necesito
plantar árboles, ya no necesito poner sistemas de captura, ¿no? Porque ya la estoy evitando. Y preservo el recurso energético del país, ya no quemo tanto gas, y ese gas que ya no quemo, pues lo puedo guardar ahí para usarlo al año siguiente o para la generación que viene. ¿Sí? Así tiene que ver. Entonces, de esa importancia es la cogeneración, además de que ofrece otras ventajas ya más particulares. Como es autogeneración eléctrica y autogeneración de vapor, pues tú ya tienes una independencia de la red eléctrica. Quiere decir que te puedes aislar de fallos. Si vives en una zona que tiene la energía eléctrica falla mucho en la red pública, al tener tu sistema de cogeneración, pues tú te evitas esas interrupciones en el servicio, y esas interrupciones se te pueden introducir, por ejemplo, en una línea de producción que si no se te va la luz, no interrumpes tu línea de producción. Muchas de las líneas de producción en la actualidad pues, son automatizadas, puros PLC, puras computadoras. Un parpadeo de la luz hace que se reseten los equipos, es como la computadora de nosotros. Se va la luz, se apaga la computadora y tiene que volver a arrancar. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a arrancar la computadora de nuestra casa? Pues dependiendo de la computadora puede arrancar en 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Una línea de producción pues, tiene que reinicializar todos sus sistemas, y eso les puede tardar 10 minutos, media hora. Entonces media hora que se interrumpe su línea de producción, entonces les causa afectaciones en su producción. Si estaban manejando materia prima, medicamentos o sustancias para medicamentos, parece que se echan a perder, ¿sí? De hecho hay empresas que te comentan. Por ejemplo, hay una empresa que yo conocí, una farmacéutica en Toluca, que ella decía es que nosotros queremos un sistema de cogeneración, pero no nos interesa el ahorro económico. Porque el ahorro económico, tú me estás diciendo un ahorro económico mensual de 800,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿sabes? Y ellos decían, mira, aquí cada que se me va la luz, yo tengo $2 millones de pérdidas por todo el tiempo que yo tardo en volver a restablecer mi línea de producción y el producto que se me eche a perder. Entonces, no me interesa la parte del ahorro económico de la cogeneración. Lo que me interesa es que mi proceso productivo no se interrumpa, porque me causa más pérdidas eso que el otro. Pero ellos ya después dicen, bueno, pero ya después les explicas, bueno, ¿por qué te vas a ahorrar esos $2 millones? Pero pues no le puedes hacer el feo al $1,000,000 de pesos o a los $2 millones de pesos, porque también va a ser una hora. Y entonces dicen, ok, bueno, está bien, es como hace ratito. Puedes tener el ahorro de la cogeneración, pero no por eso le vas a hacer el feo al ahorro energético y económico que te puede dar que tengas tus tuberías bien aisladas, que no tengas fugas de vapor, ¿sabes? Que no estés lanzando al medio ambiente gases calientes, ¿sabes? Entonces hay que fijarse en los pesos, pero también en los centavos, ¿no? Así. Esto que te comento, por ejemplo, son los elementos como tienes que hablarles tú a los gerentes, a los jefes de producción, a los directivos de las empresas, para que los convenzas de que tienen que invertir en un sistema de cogeneración o que tienen que modernizar sus motores eléctricos, ¿sí? Eso es lo que ya les interesa. Cuando ya les planteas todas estas cosas es cuando les despiertas el interés y dices, ok, me interesa, a ver, háblame más. Y de esos elementos económicos, financieros, ambientales, ¿no? De confiabilidad y seguridad en la operación de sus sistemas, es donde a ellos les sale el convencimiento para que te digan, sí, sí lo quiero, lo compro. ¿Dónde firmamos para que me pongas un sistema de esos? ¿Sabes? Es algo que igual se tiene que aprender, y algo que, por ejemplo, aquí en la academia, si solamente has vivido siempre en la academia, va a ser difícil que lo entiendas, porque tienes que salir y ver cómo es que lo visualizan, lo enfocan las industrias, los gerentes, la gente que toma decisiones en la industria, ¿no? Y no solamente decir, es que un sistema de cogeneración, con un sistema
termodinámico en base a un ciclo Rankine, una turbina de gas, vamos a tener una mejora en la eficiencia de tanto y tanto, y la termodinámica, la entalpía, los flujos. Ok, sirve porque es la base para lo demás, pero no es la base para convencer a una empresa de que implemente un sistema de cogeneración. Pues son muy interesantes estas bondades que presenta la cogeneración. Y ahorita que nos platicaba un poco de la termodinámica, me gustaría que nos cuente cuáles son esos principios termodinámicos. Más adelante vamos a la parte económica, pero los principios termodinámicos, ¿cuáles son? Pues la base para que funcionen estas máquinas térmicas, sin ser muy técnicos, para que lo pueda entender la mayoría de la gente, pues básicamente son el principio de conservación de la energía, el principio de continuidad, y en un tercer ámbito, la segunda ley de la termodinámica, la entropía de las paredes. Pero ya están contempladas en la primera ley, porque la primera ley te va a decir que no todo lo vamos a convertir en energía útil, va a haber pérdidas, ¿vale? Y la continuidad, la misma masa que entra, la misma masa que sale. Eso lo aplicamos a un ciclo termodinámico, que son los que implementan estas máquinas que usamos para generar electricidad, para generar vapor, ¿sí? Y esos ciclos termodinámicos pues son el ciclo Rankine para la turbina de vapor, el ciclo Brayton para la turbina de gas, el ciclo diesel para el motor de combustión interna con combustible diésel, el ciclo Otto para el motor de combustión interna con gasolina o con etanol, ¿vale? Los chillers que funcionan con el principio de la absorción para generar calor o frío, la refrigeración por compresión, que es la que usamos, el ciclo de calor invertido, que es el ciclo que se usa para la refrigeración por compresión, que es el que usamos para los sistemas de conservación de los alimentos que necesitan estar a menos de 0 grados, y los chillers o los sistemas de absorción, que son los que usamos normalmente para los sistemas de aire acondicionado o los sistemas de refrigeración, donde no necesitamos llegar a 0 grados de temperatura, sino con 4, 5, 6 grados de temperatura, con eso nos sirve. Entonces esos son los ciclos termodinámicos, los nombres de los equipos en particular, y se basan en el principio de continuidad, la primera ley de la termodinámica, que es la conservación, y la segunda ley. Esos los tenemos que aplicar para analizar estas máquinas, la turbina de vapor, la turbina de gas, las calderas, los intercambiadores de calor, válvulas, tuberías. Todo eso lo acoplamos en un sistema y tenemos una máquina termodinámica, una máquina térmica que nos permite obtener electricidad, calor en forma de vapor, agua caliente, frío a través de agua helada o congelación. ¿Y qué tecnologías son las más maduras actualmente? ¿Cuáles tienen más potencial hacia el futuro? Maduras ya se usan, pues son, inclusive ya comercialmente, pues son las turbinas de gas, turbinas de vapor, motores de combustión interna. Las que podrían entrar en esta categoría que dices tú, que son como más por desarrollo, serían las celdas de hidrógeno. En particular hay 6, 7 tipos de celdas de hidrógeno, pero hay una en particular que se usa para cogeneración, que es la celda de hidrógeno de óxido sólido, que tiene un principio de funcionamiento a presión, y eso permite que la energía que rechaza esta celda de hidrógeno tenga temperaturas altas, 400, 600 grados. Eso permite que pueda sustituir la parte del quemador en una turbina de gas. Y entonces tenemos un ciclo que le llamamos un ciclo híbrido, celda de hidrógeno, de óxido sólido con turbina de gas, en cogeneración, y eso es el sistema energético más eficiente que existe en el mundo.
Te digo el mundo, me puedes decir tú Alemania, China, Japón, Estados Unidos, México. Con ese sistema de cogeneración podríamos alcanzar eficiencias de casi el 90%, o sea, producir electricidad, agua caliente, a partir de gas natural, porque las celdas de hidrógeno podrían funcionar con hidrógeno, pero el hidrógeno tendríamos que tener un proceso antes para producir el hidrógeno. Pero normalmente se usa el proceso reformado, donde usamos un combustible fósil, generalmente es gas. Hacemos un reformado, separamos la molécula de hidrógeno y ese hidrógeno lo alimentamos a la celda de hidrógeno y lo tenemos todas. Entonces la mayoría funciona con reformado y lo que usamos es gas natural. Tiene el hidrógeno y separamos el hidrógeno, el carbón por el otro lado, y así. Estas tecnologías es la que tendría como que mayor desarrollo, mayor perspectiva, requeriría de mayor investigación y desarrollo, porque ahorita ya las podemos conseguir a nivel comercial, pero están limitadas a capacidades pequeñitas. 100 kilowatts, 200 kilowatts, hasta 2 megawatts. Pero las aplicaciones industriales más grandes, pues digamos que estarían empezando con los 2 megas, 3 megas. Entonces ahí sería importante, porque sería una tecnología nueva, muy limpia y de mucha eficiencia. Entonces ahí podemos meter eso. Hay otras cosas que tienen que ver con el plasma, pero ya son más como de laboratorio, de plantas piloto, plantas experimentales, pero caeríamos en el lado de las cosas no prácticas. Así es. ¿Y cómo influyen los sistemas de enfriamiento y de recuperación en la eficiencia global? Bueno, la cogeneración se basa en eso, en recuperar la energía que desecha un sistema. Y la desecha no porque sea ineficiente, sino porque así es el ciclo termodinámico, de operación. ¿Sí? Una planta Rankine necesita generar vapor, ese vapor a tal presión tiene que entrar a la turbina para que se expansione, genere energía mecánica, sale de la turbina en forma de vapor, necesitamos condensarlo para volver a hacer el ciclo, porque es más fácil, más económico bombear el agua líquida que el agua en forma de vapor. Entonces tenemos que condensarlo. En ese proceso de condensación es el rechazo de calor. Entonces ahí es donde la cogeneración puede aprovechar, recuperar calor de ahí, o en las extracciones. A una turbina de vapor se le puede hacer una extracción de vapor, dejar que el vapor, parte de su energía lo ceda, convirtiendo energía en trabajo, luego energía eléctrica, y después ese vapor, antes de que llegue al condensador y a la torre de enfriamiento y se disipe al medio ambiente, podemos hacer una extracción, y esa extracción la podemos hacer a la presión y la cantidad que requiere un proceso industrial, y se lo mandamos. Entonces de ahí se derivan varios esquemas de cogeneración que son usados y que se tienen que evaluar para cada planta en particular. Un esquema de cogeneración, una planta de cogeneración, es un traje a la medida para cada industria, para cada proceso, porque se va a basar en los requerimientos, las necesidades y las disponibilidades de cada planta, de cada proceso, y de qué región esté. En qué región esté, si hay gas, si no hay gas, si hay energía eléctrica, si no hay energía eléctrica, qué combustible hay, si es un proceso industrial pequeño, grande, así. Y desde el punto de vista económico-financiero, ¿cuáles son esos indicadores que nos hacen pensar si un proyecto es viable o no es viable, si un proyecto de cogeneración es viable? Primero, habría que distinguir la parte de la viabilidad, la factibilidad técnica, y luego la viabilidad económica. La factibilidad técnica es que si yo quiero producir electricidad con un sistema, produzca electricidad. No importa si es poquita o es mucha, o sea, que produzca la electricidad. Si quiero producir agua caliente, que produzca agua caliente. Después tendríamos que pasar, ok, ya producimos esa electricidad y esa agua caliente. Bueno, ahora la estamos produciendo y esa producción es viable, es competitiva. No hay otra forma de producirla que sea más barata, porque si hay otra forma de producirla más barata, pues no la voy a producir por cogeneración,
pues me voy por lo que es más barato, a menos que haya una regulación que me diga que tienes que usar electricidad de fuentes limpias. La cogeneración forma parte de las fuentes limpias. Las fuentes limpias son todas las renovables, la energía nuclear y la cogeneración, ¿sí? Y es una definición, son limpias porque emiten CO2 abajo de un nivel, de un valor que ellos definieron. Entonces, cualquier sistema que produzca energía y tenga un valor de emisión de CO2 abajo de un parámetro que definieron, es energía limpia. Si te pasas de ese parámetro, de ese valor, ya no eres energía limpia. Entonces, la cogeneración es energía limpia. Puedes verificar y es energía limpia. Si es energía limpia, pues tienes derecho a ciertos beneficios que te da el marco legal. Por ejemplo, el porteo, el uso de la red eléctrica sin que pagues por el uso de la red. Un ejemplo, que es muy cuestionado. Tan es así que ya se modificó la ley para que ya no se estuviera abusando de esa oferta. ¿Sale? Entonces, la viabilidad económica de un proyecto pues va a ser lo que se va a fijar el inversionista, el dueño de la planta, el que va a construir la planta. Y generalmente los elementos económicos de toma de decisión para poner la planta, pues básicamente son los típicos: el valor presente neto, el periodo de recuperación de la inversión, la TIR, pero la TIR no tanto, sino básicamente el valor presente neto y el periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? Tú podrías usar la relación beneficio-costo, la unidad equivalente, la TIR modificada, pero básicamente es el valor presente neto, que el criterio es que sea igual o mayor que cero. Si es igual a cero, quiere decir que ya el proyecto ya te está dando a ganar el valor de la tasa de rendimiento con el cual evaluaste el proyecto. Si es mayor a cero, te está dando a ganar el valor de la tasa más todo eso que sea mayor a cero, 1 millón, 2 millones, ¿sí? Y el periodo de recuperación es que hay empresas que tienen el criterio que usan inversiones donde el periodo de recuperación es de 1 año, 2 años, 3 años. Ese es su criterio. Pero generalmente ese criterio igual está asociado a que tienes un valor presente neto mayor que cero. Entonces, como que ya lo dan por sentado, que si el periodo de recuperación está en ese rango de 1, 2, 3 años, y el valor presente neto ya no es. ¿Sí? Entonces, así, concretamente así. ¿Vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues con los métodos de ingeniería económica y ingeniería financiera, a través de costos de inversión, costos de operación, costos de mantenimiento, costos de combustible y los ingresos que vamos a obtener por la energía que vendemos, la energía que dejamos comprar, energía eléctrica que vendemos, la energía eléctrica que dejamos de comprar al precio de la tarifa eléctrica y lo que nos ahorramos del vapor de proceso que mandamos, porque ya no generamos vapor con una cadena convencional, sino el mismo sistema de cogeneración genera el vapor. ¿Sale? Algo adicional, pero que es difícil que se pueda tener, es que podemos tener excedentes de vapor, pero eso no es tan fácil de vender porque necesitamos un cliente, un vecino que pueda comprarnos ese vapor, pero el vapor está limitado a que lo podamos transportar más allá de 500, 600 metros, porque hay que llevarlo por tuberías y aunque esté bien aislada se enfría, se pierde. ¿Sale? No es como los excedentes eléctricos que los podemos inyectar a la red y si es energía limpia hasta podemos usar la red y ya ni pagamos, o sea, es gratis, eso es un incentivo y las podemos transportar al lugar del país que tú quieras. Por eso es que la parte eléctrica es más sencilla y los excedentes térmicos son más complicados. Por eso cuando se hace el diseño del sistema termodinámico de cogeneración, se pone como criterio buscar 0 excedentes térmicos, porque si no los puedes usar, todos esos excedentes térmicos se van a convertir en una generación de vapor convencional
va a bajar la eficiencia. ¿Y cuáles son los errores financieros más comunes en este tipo de proyectos? Que no se cumplan los periodos de recuperación de inversión, que el valor presente neto no sea el que se dice, y esos errores generalmente se derivan de los escenarios del precio de los combustibles, precio del combustible y precio de la energía eléctrica. Si yo tengo precios de energía eléctrica muy baratos en la red, le va a pegar a mi sistema de cogeneración. Cuando yo tenga tarifas eléctricas entre más altas en la red, más rentable es mi proyecto de cogeneración. Pero en México, a pesar de lo que escuchamos en las noticias, porque ese es su digamos que ese es su rol, ¿no? Decir que en México la energía eléctrica es cara, ¿no? Que hay deficiencias, pero eso es incorrecto. Cuando uno ya lo revisa es incorrecto. Porque si eso fuera cierto, pues todo el mundo pondría su sistema de cogeneración, porque generarías más barato que lo que te están vendiendo. Tendrías más confiabilidad de que no se te vaya la luz. ¿Sale? Eso ya, yo lo estudié todo eso porque mi doctorado es precisamente en esto, en cogeneración. Entonces muchos de los argumentos que decían y dicen ahorita es eso, que en México la energía eléctrica es muy cara, es de las más baratas. Tan es así que si alguien evalúa un proyecto de cogeneración y la energía eléctrica es muy cara, pues el proyecto de cogeneración va a salir súper rentable, ¿sale? Valor presente neto muy grande, periodo de recuperación no de un año, de meses, ¿sale? Entonces, precios de la electricidad muy baratos en la red eléctrica hacen que los sistemas de cogeneración sean poco atractivos, ¿sale? Precios del combustible. El sistema de cogeneración necesita un combustible. Te decía que la definición es la producción de dos o más fuentes de energía a partir de una fuente primaria. Esa fuente primaria es el gas natural u otro combustible. Pero si ese combustible sube de precio, nuestro sistema de cogeneración se va a hacer caro. Le va a pegar, o sea, un sistema de cogeneración es muy sensible al incremento del precio del combustible y es muy sensible a precios bajos de la electricidad en la red eléctrica, y eso es donde generalmente hace que los proyectos de cogeneración fallen en sus estudios, en sus proyecciones, ¿sale? El otro que no es tanto es que cuando tú haces un proyecto de cogeneración, haces un contrato con una empresa, porque ese es el esquema. El esquema que se dice ahorita es que una empresa no construye su propia planta de cogeneración, sino a través de un tercero. Él construye la planta de cogeneración, la planta le da o le renta el espacio donde va a poner la planta de cogeneración y hacen un contrato. Yo te voy a suministrar tanto vapor y tanta electricidad a tal precio, y eso va a ser menos que si tú compraras tu combustible para generar tu vapor y que si tú compraras la electricidad en la red eléctrica. Lo que sucede a veces es que la planta industrial hace un contrato para que suministren tanta energía, tanto vapor, pero como la planta industrial está sujeta al mercado, coyunturas del mercado, a lo mejor no necesita tanto vapor, no necesita tanta electricidad en algún momento. Y la planta de cogeneración dice, no, pues yo te tengo que entregar todo el vapor y toda la electricidad, porque así está el contrato. Si no, no me sale mi periodo de recuperación, no me salen mis indicadores económicos. Entonces la planta industrial se ve obligada a comprar el vapor o la electricidad, lo use o no lo use. Son los famosos contratos que se llaman take or pay, o sea, toma o paga. Ese sería como un tercer elemento que haría que los proyectos de cogeneración desde el punto de vista económico-financiero no salieran como salieron en el estudio, en los números, ¿no? Así. Y ahora que estamos hablando de precios y de rentabilidades, ¿cómo cambia la rentabilidad de estos proyectos
si incorporamos el precio al carbono o los subsidios o incentivos que vienen de la regulación? Bueno, la regulación ya lo incluye. Si tú tienes cogeneración eficiente, ya tienes igual derecho a CELS. Si tú generas un megawatt eléctrico con cogeneración eficiente, puedes vender ese megawatt eléctrico y recibir dinero por la energía. Y puedes vender ese megawatt eléctrico, que es equivalente a una CEL, y recibir dinero por esa CEL. O sea, ya está ese incentivo, ya lo tiene incorporado. ¿Sale? Ya está incorporado ahí la parte que tiene que ver la parte ambiental. ¿Sale? En enero del año pasado se incorporó en México, porque no era obligación, la parte del carbón para los sistemas energéticos que no producen electricidad, porque la CELS, desde su origen la CEL estaba, vamos a decirle, mal diseñada, porque solamente cubría la parte eléctrica, pero dejaba fuera toda la parte energética que consume energía pero que no produce electricidad. Pero a partir del año pasado ya fue obligatorio. Hubo 3 años, hubo tres años que fue un periodo como de prueba del mercado de carbón para los sistemas energéticos que no producen electricidad, calderas, vamos, ¿vale? A partir del año pasado ya fue obligatorio para esos grandes usuarios, donde ya tenían que acreditar que el consumo de combustible que estaban consumiendo no tenían que sobrepasar tantas emisiones de carbono, sino tenían que hacer un pago, una compensación. Eso, si tú te fijas, no es muy conocido. Pero en la parte de calderas, la parte de hornos, sí. Yo se los he comentado a los alumnos porque, bueno, pues uno tiene que estar al tanto de esos temas. Pero tenemos un año, o sea, ahorita en este enero es un año de cómo funcionó el mercado de carbono para los sistemas energéticos que no producen electricidad. Para los que producen electricidad son las CELS y ya tenemos desde el 2014. ¿Sí? Y tengo entendido que usted ha participado en la evaluación técnico-financiera de proyectos muy grandes como los de la CFE, y me gustaría preguntarle qué cosas se ha aprendido usted en esos proyectos que no vienen en los libros. ¿Qué cosas se extraen de qué información valiosa, aprendizajes, sabiduría? Pues de entrada, mira, cuando nosotros aquí en la universidad tuvimos que hacer esos dictámenes para la CFE a petición de la Secretaría de Hacienda, ellos marcaban unas metodologías para realizar esas evaluaciones, porque tenías que verificar técnicamente que los proyectos, la energía, los beneficios que ofrecían eran comprobables, eran viables, y después evaluar que los costos, los flujos que se iban a generar, ingresos con esos ahorros, eran reales, y que todo eso se basaba en cuanto a las mejores prácticas de la ingeniería, o sea, cómo se hacía. Y por ejemplo, eso en los libros de análisis económico, ingeniería económica, o sea, no vienen a ese nivel. Cuando nosotros lo hicimos, pues tuvimos que retroalimentarnos con la CFE, con la Hacienda, para ver a qué nivel de detalle, de desglose los requerían, y en pocas palabras usar las metodologías de evaluación que ellos usaban, ¿sale? ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Pues aprender esas metodologías y replicarlas en las evaluaciones que ellos ya habían hecho, para ver que estaban bien aplicadas, que los números, los datos que se usaban correspondían con la realidad y que los resultados eran los que debían ser. Entonces ahí es lo que nosotros aprendimos, que no vienen en libros, que son cosas que ya vienen de procedimientos, métodos que ya tienen definidos, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda,
y que no vienen en libros, porque no vienen en libros. Vienen las bases, cómo calculas el valor presente neto, cómo sacas la tira, ¿no? Pero ellos tenían detalles de qué cosas sí tenías que contemplar, qué cosas no tenías que contemplar, qué rangos eran los que ellos eran aceptables para las tasas de rendimiento, para los costos de operación y mantenimiento, para los decrementos en los factores de planta, en las eficiencias de los sistemas, ¿sale? Eso no viene en los libros. Esas son cosas que ya vienen de la práctica de la industria. Eso lo tenemos que aprender. Y ahora, como ya lo aprendimos, pues nosotros ya se los enseñamos a los alumnos. Yo te puedo decir que cuando yo estudié, no me lo enseñaron a mí. Yo lo aprendí por estas experiencias que tuvimos y ahora yo ya se los enseño a los alumnos, ¿vale? También, por ejemplo, con estas cuestiones de los cambios en los marcos legales, pues puede haber cambios en los marcos legales que afectan a las empresas privadas y puede haber cambios en el marco legal que pueden afectar a las empresas públicas. Entonces, igual hemos tenido experiencias ya de que nos han contratado como peritos, tanto para defender a las empresas privadas de cambios en la regulación que les afectan, como a las empresas públicas para defenderlas o argumentar técnicamente, económicamente, financieramente, de que esos cambios les afectan, esos cambios en la regulación les afectan, y nosotros aportar elementos técnicos, económicos, y que ya sean estos públicos o estos privados tengan los elementos para que el juez pueda tomar una opinión y dar un veredicto. Eso también en donde lo aprendes, pues igual no vienen los libros, son cosas que las vas aprendiendo ahí, hablando con los abogados, hablando con los ambientalistas, ¿no? Y haciendo una confusión de los elementos, los criterios, y plasmándolos en un documento que sirva como criterios técnicos, económicos, ambientales, jurídicos, y que le sirvan a un juez para que se forme una opinión y pueda emitir un juicio. Eso tampoco lo aprendes en los libros, no en los libros. Son cosas de la vida profesional. ¿La cogeneración es una tecnología fuente o una solución a largo plazo? La cogeneración es una técnica de uso de la energía que usa tecnologías, turbinas, motores, ¿sí? Entonces es una técnica de uso de la energía, esa es la cogeneración, que se apoya en seleccionar turbinas de gas, turbinas de vapor, motores de combustión interna, celdas de hidrógeno, para adaptarlos en un sistema de cogeneración al mejor sistema que dé el mejor rendimiento, mejor desempeño, mejor confiabilidad para esa empresa en particular. ¿Sí? Si es La Costeña, si es Comex, si es Glaxon, si es Smurfit Cartón, cada uno tiene su sistema de cogeneración a su medida en función del tamaño de la planta, en función de sus necesidades, y evalúas qué tecnología es la que da el mejor desempeño. Si va a ser un motor, una turbina de gas, ¿vale? Entonces evalúas unas dos opciones, haces los cálculos técnicos, económicos, financieros, y eso es lo que les presentas. Y de ahí se toma la decisión, este es el que mejor conviene. ¿Y cómo se integran estas técnicas de cogeneración con las energías renovables en los sistemas híbridos? Es que nosotros podemos hacer complemento. Podemos, por ejemplo, si yo tengo una turbina de gas con la que voy a generar electricidad, yo puedo tener previamente un sistema que produzca biogás y ese biogás alimente a la turbina de gas. Ya estoy mezclando biogás, energía de la biomasa, con una turbina de gas que produce electricidad, con el calor de desecho de la turbina de gas en una cadena de recuperación, produzco vapor, y ese vapor lo produzco en la presión y la cantidad que necesita un proceso de secado de papel en una planta papelera, rollos de papel, o en una planta
textilera para el secado de las telas, una vez que las tiñen o que las estampan, para secarlas. Así puede ser. Otra forma puede ser que si yo necesito generar vapor, yo puedo, una parte del calor para generar el vapor lo puedo hacer con un campo solar y puedo calentar el agua de 20 grados a 80 grados y después con el calor que yo recupero de una turbina de gas que usa gas natural, termino de evaporar esa agua de 60 a 120, 180 grados, ¿sí? Para tener el vapor, y ese se lo mando al proceso. Entonces ahí ya tengo un sistema híbrido, un sistema mixto. Pero también podría tener un sistema 100% renovable, ¿sí? Porque yo podría tener un campo solar de canal parabólico donde yo genero vapor con pura energía solar. Con ese vapor hago funcionar una turbina de vapor, genero electricidad y de ahí genero vapor o agua caliente y se lo mando a un proceso, y ahí es 100% renovable. Entonces hay muchas formas de hacer la adaptación de un sistema 100% fósil, uno híbrido o uno 100% renovable. Todo va a depender de en dónde esté la planta. Si estoy en una planta que está en un sitio donde hay un potencial solar muy grande, pues puedo evaluar esa opción, producir energía solar, vapor, y alimentarme. Si estoy cerca de una zona donde hay pozo geotérmico, energía geotérmica, pues puedo evaluar extraer vapor geotérmico, producir electricidad, con esa electricidad dar el suministro y con las extracciones de esa turbina producir vapor para proceso y alimentar procesos de cocción de alimentos, secado de alimentos, deshidratación de plantas. Hay muchísimas aplicaciones. Para producir agua helada en un chile, yo necesito agua caliente o vapor a 90 grados. Lo meto al ciclo de absorción y obtengo agua helada a 6, 7 grados. Y con eso puedo hacer una climatización de un invernadero. Entonces hay muchas aplicaciones de la cogeneración. Por eso es muy importante la cogeneración. En México y en todo el mundo, donde haya una industria, generalmente va a usar electricidad y algún tipo de fluido caliente. Por eso es que la cogeneración es muy importante. ¿Qué ha pasado en México? Me adelanto un poquito, a lo mejor me vas a preguntar. Pues que en México no se ha aprovechado el potencial de cogeneración como debería ser, ¿sí? Porque desde el año 95 se habla de la CONAE en aquella época de 9.000 megawatts de potencial de cogeneración, y en esas épocas había sin usar Pemex, la cogeneración que ya tenía Pemex no llegaba ni a 1.000 megas, de 9.000. Si juntabas la cogeneración que ya tenía Pemex, eran como 3.200 megas de 9.000. Pero de eso ya pasaron como 20 años. Ahorita el potencial de cogeneración en México anda por ahí de los 14.000 megawatts. ¿Cuánto tenemos de cogeneración instalada? Pues no le andamos ni a los 3.500. Menos de 3.000, descontando lo que tiene Pemex. Entonces falta muchísimo por hacer. ¿Por qué? Desde mi punto de vista es porque, como que te digo, precios de la electricidad muy bajos, ¿sí? Aunque tú escuches en las noticias que la electricidad en México es muy cara y todo, eso es falso. Porque si fuera realidad, pues todas las industrias ponían su planta de cogeneración, y en vez de estar pagando el kilowatt hora promedio a $1.20, pues lo estuvieran pagando a 70 centavos. ¿Qué más incentivo quieres para poner una planta de cogeneración? Pues es ese. Pero como la energía es muy barata, pues no lo hacen. Eso es la conclusión de hace 20 años en la vida. Y ahorita está hasta más barato. Y de todas estas bondades que tiene la cogeneración, ¿cómo podría ayudar también a abatir o a disminuir las emisiones de carbono, particularmente a descarbonizar esos sectores industriales difíciles de descarbonizar? Bueno, primero por la eficiencia energética.
Acuérdate que si una planta sin cogeneración está usando 100 unidades de energía, 100 unidades de energía de combustible, tú pones un sistema de cogeneración y ese sistema de cogeneración mejora la eficiencia energética del proceso en 30%, esa planta ya no va a consumir las 100 unidades de combustible, va a consumir ya nada más 70. Son 70 que ya no emites a la atmósfera, ahí ya tienes un ahorro, ¿sale? Ya no necesitas poner sistemas de captura, ya no necesitas poner bosques para que hagan la absorción, ¿sale? Ese es un ahorro. Después, esas 30 unidades de combustible que ya no quemaste, pues ahí lo tienes guardado para que lo use aquí, algo más eficiente. ¿Quién puede ser más eficiente que use ese combustible? Pues no sé, a lo mejor celdas de hidrógeno. Porque una celda de hidrógeno de mínimo, y nada más la pura celda de hidrógeno sin que sea cogeneración, empiezan sus eficiencias con 56-58%. ¿Sí? Igual no hay sistema energético solito que sea más eficiente que una celda de hidrógeno. Una celda de hidrógeno, su eficiencia eléctrica es 56-57, las más bajitas. Los otros sistemas serían las turbinas de gas, 42%. Y ahí para abajo. Entonces podrías dejar ese gas, ni siquiera porque lo use una turbina de gas con 43% de eficiencia, que lo use una celda de hidrógeno con reformado y de mínimo te da 56-58. Si es una celda de hidrógeno de las mejores, se puede hasta 64. Si es en cogeneración, lo que te dije, casi 90%. Entonces así es como ayuda, ¿sí? Ahora podemos tener sistemas de cogeneración que funcionen con pura energía renovable, ¿sale? Pues ahí te estarías hablando todo. Estarías desplazando el 100% de... ¿no? Si tenías la planta industrial que consumía las 100 unidades de energía y ahora es 100% renovable, pues te ahorras así, ¿sale? Aquí el reto es que el sistema de cogeneración con pura energía renovable sea económicamente viable y rentable. Ese sería el reto. ¿Puede haber? Sí, puede haber. Nada más que son casos específicos. No podemos hacer una generación. No podemos hacer una generalización de que todas las energías renovables son rentables. No podemos hacer una generación de que todos los proyectos de energía renovable son rentables. Igual no podemos decir que toda la energía renovable es no viable. Se tienen que revisar proyecto por proyecto. Como los potenciales renovables tienen que ver mucho con la geografía, con el sitio, hay sitios donde son muy rentables. Por ejemplo, en el Istmo de Tehuantepec, todo lo que pongas tú ahí de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec son rentables. Tan es así que ya ocuparon todo el espacio, ya no hay. Eran negocio y no necesitaron incentivos para ir a poner los parques eólicos, ¿sabes? Hay otros lugares donde ya no es tanto negocio, por tanto bajan los niveles de rentabilidad y entonces ya se empiezan a requerir los incentivos. Incentivos de que te doy los terrenos, incentivos de que no pagues impuestos los primeros años, ¿sabes? Pero está bien eso porque ayuda. Hace rato nos comentaba que hay un potencial importante de cogeneración en México. ¿Qué tendría que cambiar para que ese potencial se utilice más, para que sea más abundante? Ya te lo mencioné, son los dos, ¿eh? Precios de combustibles altos hacen que los proyectos de cogeneración no sean rentables. Precios de la electricidad bajos hacen que los proyectos no sean rentables. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitaría? Que la electricidad subiera de precio, que los precios de los combustibles bajaran más. Pero ambos están sujetos al mercado. En el caso de la electricidad, no solo al mercado, sino a una política del gobierno que la subsidia. Entonces por ahí pasa el problema de la cogeneración, ¿sabes?
¿Y dónde ven las mejores oportunidades de inversión en los próximos años? En los sistemas híbridos. O sea, energía fósil complementada con energía renovable. Porque esto que dicen que la transición energética, que tenemos que llegar al 50% de energía renovable y 50% de energía, o sea, son buenos propósitos. Y hay que hacer lo posible porque se llegue a eso. Pero de esos buenos propósitos a la realidad, pues le falta mucho. Entonces, sin duda, tiene que haber una transición de energía fósil a energía renovable, pero en el intermedio están los sistemas híbridos. Tiene que ir fósil con renovable. Y como vaya pasando el tiempo, cada vez más renovable y cada vez menos fósil, hasta que sea al revés, más renovable y menos fósil. Y ya en escenarios a muy largo plazo, pues ya la energía renovable. Si es que antes no llega la energía nuclear, ya 100% limpia. Y si llega la energía nuclear 100% limpia, pues ¿para qué queremos las renovables? Con la energía nuclear. ¿Sí? Por eso ya estamos hablando de muchos años, siglos. ¿Qué mensaje le daría a los tomadores de decisiones, tanto del sector público como a las decisiones de inversión? Pues que tienen que tratar de encontrar ese equilibrio entre la rentabilidad y el medio ambiente. Porque ahorita se rigen por criterios de rentabilidad. Entonces, ¿cuál sería el criterio? Pues a lo mejor si tienen como objetivos tasas de rendimiento del 20-15% en proyectos energéticos, pues que a lo mejor le bajen un poquito y que le den un poquito de mayor peso a la parte ambiental. O si quieren mantener esos niveles de rentabilidad, como lo hacen ahora, mantienen sus niveles de rentabilidad y con las utilidades pues que apoyen a través de fundaciones, organizaciones para reforestar, para cuidar el medio ambiente, para apoyar a universidades, formación, ¿sale? O sea que lo que ganan de un lado lo compensen con otro poco, dando apoyo a instituciones que ayudan al cuidado del medio ambiente, a la salud, la reforestación. ¿Sí? Para alguien que lo quiera contactar para una consultoría, una asesoría, ¿cómo lo pueden contactar? Es a través de, no digo mis redes sociales porque no soy así como estos influencers, ¿no? Artistas, ¿no? Pues aquí pues es el correo, ¿no? T de Tomás, C de Ernesto, S de Samuel, G de Gato, León, @ Yandex, con y x al final.com, igual tesgleon @ yahoo.com. Muy bien, pues ha sido una entrevista bastante nutritiva, hemos aprendido mucho sobre la cogeneración, la eficiencia, procesos económicos, financieros, cómo se van combinando. ¿Algo más que le gustaría agregar el día de hoy? Pues nada más agradecerte, Daniel, la oportunidad de estar platicando, de que esto que estás haciendo es importante porque abre la posibilidad de que no solamente lo digamos en un aula y lo escuchen 10, 20 alumnos, sino que ya lo pueden escuchar todos tus seguidores, todas las personas que puedan ver el video. Entonces, que igual por eso tratamos de usar un lenguaje más cercano a la gente, sin meternos en tantos términos técnicos, ¿no? Así, pues agradecerte, Daniel, y adelante con tu proyecto. Es un proyecto que tiene esa característica de vincular a la universidad con la sociedad, ¿no? A través de la difusión. Hace rato te decía, ¿no? Que las funciones de la universidad no solamente es formar ingenieros, profesionistas, sino también difundir la cultura, pero también difundir el conocimiento. No, pues muchas gracias, doctor, por este tiempo y su conocimiento. Pues esperemos una vez más volver a platicar con usted. Muchas gracias. Aquí estamos, Daniel, con mucho gusto. Gracias.